Bienvenidos a este curso de JUnit sobre el desarrollo de pruebas unitarias en aplicaciones Java. En este vídeo, después de haber visto los conceptos generales sobre JUnit, Amcrest y Mockito, vamos a hacer un vídeo, ¿no?, con un ejemplo de cómo hacer una prueba unitaria con un caso práctico, ¿vale? De esta forma mezclaremos todos los conocimientos que hemos aprendido durante todo el curso. Así que pongámonos a las manos. Bien, como ejemplo vamos a hacer un test unitario para nuestra clase cliente service, para concretamente nuestro método procesar cliente, ¿vale? Lo hemos modificado un poquito para que sea un poco más de chicha, tenga un poco más de chicha. Y nuestro método procesar cliente va a recibir tres parámetros: uno que es un ident cliente, que es un entero; el segundo es un valor, que es un string; y el tercer argumento es una lista de avisos, una lista de string, ¿vale? Y básicamente este método hemos puesto que lance la ejecución, ¿vale? Y lo que hace es, primero, intenta leer los datos de un cliente usando el ID a partir del repository cliente, ¿vale? Y esto nos devolverá el dato de cliente. Si el cliente es null porque no lo ha encontrado, pues se lanza una excepción con el mensaje cliente no existe, y en caso que exista, pues sigue con el flujo. Si el segundo argumento es distinto de vacío, pues lo que hace es actualizar los datos del cliente, ¿vale? Y por último, lo que hace es iterar esta lista, y por cada elemento llama a notificar al cliente del repositorio de notificaciones, ¿vale? Esto sería un caso así real, un caso de ejemplo que nos podemos encontrar en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un JUnit completo para probar este método, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase de prueba, ¿vale? Entonces nos vamos aquí al paquete de test, le damos nueva clase y ponemos cliente service test. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es aprovecharnos de la extensión de Mockito para facilitar nuestras pruebas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es añadimos una extensión a la notación extend with de JUnit, y le pasamos como argumento el Mockito extension de Mockito, ¿vale? Después, una vez que hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es declaramos nuestra variable que queremos probar, que sería nuestro cliente service, y vamos a usar, vamos a definir las dependencias, ¿vale? Entonces, recordamos que usamos el objeto mock, la notación mock, y nos definimos la primera dependencia, que es cliente repository, y la otra dependencia, que es notificación repository, ¿vale? Recordad que esto venía definido aquí, ¿vale? Nuestra clase a probar tenía estas dos dependencias. Bien, y para construir nuestro objeto service, pues vamos a usar la anotación inject_most, ¿vale? Para que la extensión de Mockito, para cada ejecución de nuestro método de prueba, lo que va a hacer es construir este objeto utilizando estas dependencias e inyectándoselas, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos montada la estructura, vamos con nuestro primer caso de prueba, ¿vale? Vamos a crear, bueno, de hecho, incluso aquí, realmente los métodos de prueba pueden ser públicos, pero como realmente estos métodos, estas clases son para hacer pruebas y solo lo va a acceder el framework, en realidad no hace falta que sean públicos, con que sean protegidos es suficiente, ¿vale? Entonces vamos a hacer métodos protegidos, por ejemplo, test procesar cliente, ¿vale? Entonces aquí vamos a procesar el primer caso, que es el caso general, ¿vale? Es decir, que va a llegar por aquí y va a leer los datos del cliente, ¿vale? Y después, si es necesario, lo procesa, ¿vale? Entonces, en un primer caso que podemos encontrar es que se le envíe un ID cliente,
¿vale? Entonces vamos a probarlo, vamos a coger service, procesar cliente, ¿vale? Expresemos el valor y podemos poner, por ejemplo, un valor actualizar. Esto lo podemos dejar en principio vacío, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí sale un mensaje de que este método procesa cliente devuelve una excepción y tenemos que manejarla, ¿vale? Hay varias formas de resolver este problema. Una es hacer que este método de prueba extienda lance la excepción. Es decir, si ponemos esto, nuestro método de prueba lanzará la excepción y entonces esto ya se lo traiga, ¿vale? Otra forma sería usar el hacer does not throw, ¿vale? Y metemos el ejecutable, o sea, una expresión lambda que haga la llamada y también sería lo mismo, ¿vale? Personalmente esto sería más limpio, puesto que no hace que nuestro método de prueba no tengan que lanzar excepciones ni... O sea, esto hace que sea los test unitarios más puros, más limpios, ¿vale? Entonces, como en nuestro caso, este primer caso que vamos a probar no debería lanzar excepción, pues directamente hacemos un answer does not throw y invocamos a nuestro método con estos datos de entrada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco de evaluación de flujo, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es coger y configurarlo, ¿vale? Entonces, lo primero es que vamos a hacer que nuestro método leer cliente del repository devuelva un dato, ¿vale? Porque si no, entraría por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a configurar nuestro objeto mock. Esto aquí, configurar el test, ¿vale? Y aquí configuramos el test, pues mockito when cliente repository leer cliente del 1, hacemos que devuelva este objeto, ¿no? Cliente. ¿Vale? Y aquí nos definimos nuestra variable cliente con este ID, este nombre y este teléfono. ¿Vale? Entonces, la primera parte del test sería configurarlo, la segunda ejecutar el test y después tenemos que verificar, ¿vale? Y entonces, cuando tengamos hecho esto, ¿vale? Esto devolverá datos, no saltará por aquí, entrará por aquí, valor tiene un valor distinto de vacío, ¿vale? Con lo cual entrará aquí e invocará esto, ¿vale? Y después, evidentemente, aquí van a comprobar avisos, ¿vale? Pero si ejecutamos tal cual, vamos a encontrar un tema. Y es que si aquí le pasamos un null, ¿vale? Cuando ejecutemos nuestro test, bueno, antes que nada vamos a ponerle la notación, ¿vale? Cuando ejecutemos nuestro test, vamos a ver que va a pegar un error. Y el error es que se recibió un null sobre el licitator, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Pues que en nuestra clase procesa cliente, esta parte de aquí no controla los null, ¿vale? Esta estructura no es null safe, ¿vale? Entonces, hay varias formas, podemos controlarlo de alguna forma, o lo más limpio, pues podría ser controlar que no sea null, ¿vale? If distinto de null, pues entonces ejecutamos este bucle que no es null, o sea que es null, pues no hace nada, que es distinto de null, pues entonces itera, ¿vale? Entonces ya resolveríamos este problema. Bien, una vez que hemos hecho esto, ¿vale? Aquí vamos a verificar las condiciones. Entonces la primera, pues es la acertar de que
como esto lo primero, como procesar cliente no devuelve nada, no podemos acertar cosas sobre el resultado que devuelva, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que comprobar para validar este test es que se ha invocado a los métodos de los objetos mock que tenemos previsto, ¿vale? Y el primero es que se haya invocado a leer cliente. Entonces, para ello usamos el verify sobre cliente repository y si no indicamos nada, pues por defecto asume que se llama una vez, ¿vale? Entonces, el método leer cliente y aquí incluso podemos indicar que tiene que ser el valor 1, ¿vale? Entonces, verificamos que el método leer cliente ha sido invocado con el argumento 1 y se lo ha ejecutado una vez, ¿vale? Después, la siguiente verificación que vamos a hacer es que cuando se tiene que haber ejecutado, ahora actualizar cliente con este valor, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí y verificamos que cliente repository junto a actualizar cliente ha sido invocado, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacerlo de varias formas, ¿vale? Podemos indicar, como tenemos aquí ya el valor que debería recibir, pues podemos usar directamente esto, ¿vale? Entonces, esto machearía con el resultado que ha recibido. También, otra cosa, si no lo tuviéramos, podemos hacerlo con argument captor, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así de manera sencilla, ¿vale? Y por último, tenemos que verificar, puesto que no tenemos ningún aviso, pues que notificar cliente no ha sido invocado, ¿vale? De hecho, debería no haber ninguna invocación sobre notificación repository, ¿vale? Y eso lo hacemos con mojito verify no interaction sobre notificación repositorio. Y incluso que ya no hay más interacciones sobre el otro, que es cliente repositorio, ¿vale? Y de esta forma hemos verificado que este método, con estos casos de entrada, ¿vale?, funciona como esperaba, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, vemos que, como vemos, el test ha pasado, ¿vale? Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los tests tienen que ser completos, ¿vale? Entonces, vamos allá, lo que se llama la cobertura del test, ¿vale? Si nos vamos hacia atrás y le damos aquí botón derecho con el ratón y le damos a la opción cobertura JUnit Test, va a ejecutar Eclipse este test y le va a calcular la cobertura, ¿vale? De hecho, fijaros que esto se os pone en verde si la línea ha sido ejecutada. De hecho, si nos vamos a la clase que estamos validando, que es src main java, clientes y la clase cliente service, vemos que ha ejecutado, el código ha pasado por el 36,4% de las líneas de su código, ¿vale? De hecho, si la abrimos, vemos que en verde las líneas que se han ejecutado y en rojo las que no se han ejecutado, ¿vale? Evidentemente en el test nos vamos a centrar en procesar cliente. Esta línea la ha ejecutado, esta de aquí no, porque no ha entrado en el if. Si os fijáis en el if, tiene un color amarillo, que significa, si es amarillo, significa que no se han procesado todos los casos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos dos casos, que es que el cliente sea null, que entra aquí, y que el cliente sea distinto de null, ¿vale? Entonces, el cliente distinto de null se ha aprobado, pero el cliente igual a null no. Igual pasa con esto. Aquí hemos probado que se cumple que el valor es distinto de vacío, y por lo cual está amarillo. Y esto está en verde porque ha entrado. Y aquí lo mismo. Como esto está en amarillo, significa que solo ha probado un caso. Y de hecho el bucle no lo ha probado, ¿vale? Entonces, para que nuestros tests sean completos, vamos a verificar el resto de casos, ¿vale? Y el primero más fácil es este de aquí, ¿vale? Que es el caso en el cual el cliente sea null. Y nosotros en ese caso esperaríamos una excepción, ¿vale? Nos vamos a nuestra clase serviceTest y nos creamos otro método de test. Test procesar cliente cuando cliente no existe,
¿vale? En este caso, pues nosotros lo que hacemos es directamente, pues podemos configurar el test, ¿vale? Lo primero. En este caso, aunque en este caso no sería necesario, puesto porque por el comportamiento por defecto de un objeto, o sea, de un método, es que no devuelva nada. Es decir, poner esto así y comentarlo es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que estaba diciendo que cuando devuelva, cuando llame el cliente con el parámetro 1, pues no devuelva nada, ¿vale? Y después vamos a verificar y en este caso, bueno, ejecutar, perdona, vamos a ejecutar el caso, el test, y en este caso tiene que lanzar una excepción. Entonces usaremos el assert throw. Assert throws, que esperamos un exception.class, ¿vale? Y el ejecutable, que lo que hace es una expresión lambda que llama a nuestro método. Service, procesar cliente, le pasamos el 1 y aquí da igual el valor que le pasemos, ¿no? Porque no lo va a utilizar, ¿vale? Y entonces aquí pasemos a la opción de verificar y evidentemente tenemos que verificar que la excepción es la que esperamos, ¿vale? Es decir, es nuestra excepción, vamos a recuperarla. Esta de aquí, ¿vale? Y verificamos que el mensaje es el que esperamos, ¿vale? Si vamos aquí a procesar cliente, esperamos este mensaje, ¿vale? Entonces, hacemos un set hacer equal de este mensaje y evidentemente lo importamos y verificamos que no ha habido ninguna interacción, ¿vale? Con los... Bueno, sí ha habido una, ¿vale? Con leer clientes tenemos que aceptar que ha habido una interacción con leer cliente, ¿vale? Y después que no ha habido ninguna interacción con el otro repositorio y ni tampoco ha habido más interacciones con cliente repositorio, ¿vale? Entonces, si ejecutamos ahora este test, el test pasa, ¿vale? Vamos a ejecutar el test completo con la cobertura para ver cómo sube nuestra cobertura, ¿vale? Y entonces, tras ejecutar los dos tests, vemos que ahora nuestra clase servicio, nuestro cliente service, ya subió el 42% la cobertura, ¿vale? Vamos a abrirlo y efectivamente ya nuestro if se ha puesto en verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya ha cubierto todos los casos, ¿vale? El siguiente caso sería este if, ¿vale? Vamos a probar con el valor nulo, ¿vale? Entonces tenemos que probar con el valor nulo y otro con el valor blanco, ¿vale? Entonces el siguiente caso que vamos a probar es test procesar cliente con valor vacío. Vale, entonces aquí configuramos el test, en este caso vamos a devolver un dato y verificamos, ejecutamos, vamos a copiarlo, esto no tiene que lanzar ninguna excepción y aquí vamos a pasarle nulo y vamos a verificar que esto, el leer cliente, se ha ejecutado, ¿vale? Y que ya no ha habido más interacciones. ¿Por qué? Porque aquí, si esto es blanco, esto no va a ejecutar, ¿vale? Entonces, actualizar cliente no va a ser llamado. De hecho, ya el repositorio no va a ser invocado. Con lo cual, ya podemos poner
estas dos líneas, que no ha habido ninguna interacción de notificación repository y por supuesto que no ha habido más interacciones con cliente. ¿Vale? Entonces ejecutamos esto y ya está en verde. Vamos a ejecutarlo completamente con coverage y vamos a aumentar nuestra cobertura ya ha subido 42,9, ¿vale? Falta el otro caso que sea blanco y de hecho vamos a aprovechar también este caso, que tenga al menos un aviso, una lista de avisos, ¿vale? Para que nos pruebe este caso de aquí. Entonces vamos a crear aquí otro test. Bueno, pues también podemos vamos a hacer otro test aquí. Con avisos. Vale, entonces configuramos nuestro test y lo llamamos evidentemente aquí vamos a pasarle una cadena vacía y aquí hola. Vale, entonces aquí a la hora de verificar pues veremos que se ha invocado a leer cliente, ¿vale? Y evidentemente, pues como esto era vacío, ya no ha habido ninguna interacción más con el repositorio, con lo cual esto no ha sido llamado. De hecho, no ha habido ninguna llamada al repositorio, con lo cual podemos meter que no hay más interacciones con cliente repositorio. Y esta vez sí hay interacciones con notificaciones. Entonces, mosquito verify, notificación repositorio, y ahora se ha ejecutado 2 veces notificar cliente, ¿vale? Vamos a usar cualquier cliente y bueno, de hecho podemos hacerlo con argument match como lo hicimos en el vídeo anterior, o podemos hacerlo directamente de otra forma. Se ha ejecutado una vez con cliente y el valor hola y otra vez con el valor mundo, ¿vale? Y que no ha habido más interacciones sobre notificaciones de repositorio, ¿vale? De hecho, vamos a probarlo. El test pasa, vamos a ejecutar el análisis de cobertura, coverage as JUnit. Los tests han pasado y si miramos la cobertura, vemos que nuestra clase cliente service ya subió un 63%, ¿vale? Y de hecho, fijaros que nuestro método ya tiene una cobertura del 100%, ¿vale? De hecho aquí, fijaros aquí, que si desglosamos por clase, por método, ¿vale? Evidentemente el constructor se ejecutó al 100% y procesar cliente ya tenemos una cobertura del 100%, ¿vale? No solo faltaría hacer métodos de prueba para cada uno de los demás métodos, ¿vale? Pero fijaros cómo de esta forma estamos haciendo unos test unitarios completos, ¿vale? Que sean independientes de las demás dependencias y de manera profesional, ¿vale? De esta forma estamos construyendo un software de calidad. Bueno, y esto es todo por este vídeo. En siguientes vídeos seguiremos viendo más cosas interesantes sobre JUnit, ¿vale? Pues muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima. Chao.